Bueno, les presento ahora a nuestro siguiente expositor, el doctor Humberto Ricaurte Riveros. Abogado y contador público de la Universidad Libre de Colombia, con estudios en finanzas públicas de la Escuela de Administración Pública ESAP. Especialista en tributación de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de las especializaciones de impuestos de la Universidad Piloto, Universidad de Santo Tomás, y actualmente en la Universidad Externado de Colombia en especialización de gerencia y administración tributaria. Apoderado en procesos litigiosos en temas relacionados con impuestos, asesor de empresas nacionales y multinacionales. Director de la firma Ricaurte Consultores Asociados SAS. Decíamos con un aplauso al doctor Humberto Ricaurte. Okay. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Boroffice porque nuevamente nos ha invitado a compartir con ustedes estas experiencias tributarias, estas reformas. Y bueno, por supuesto a ustedes también que se acercan a escucharnos y a escuchar nuestras inquietudes, a solucionar algunas y de pronto a llevarse otras inquietudes. Bien, los temas que vamos a manejar en principio va a ser el impuesto del régimen simple, el nuevo impuesto, que realmente es un nuevo sistema de tributación. Después estaremos viendo lo correspondiente al impuesto a las ventas. Pero antes de iniciar con el simple, vale la pena mencionar hacer alguna reflexión de qué fue lo que pasó con la inexequibilidad de la ley 1943. Y es bueno conocerlo y conocer un poquito la historia porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla, dicen por ahí. Y aquí no sucedió más que por falta de rigor en el procedimiento de aprobación de la reforma tributaria, la Cámara de Representantes en su debate no dio ningún debate y simplemente aprobó el texto aprobado en la sesión plenaria del Senado. Pero lo que es más grave, no se había publicado, porque todos los debates se van publicando en la Gaceta del Congreso. Como no se había publicado, la referencia que hizo de alguna manera irresponsable, porque pues la Cámara tiene su propio reglamento, fue referirse al texto aprobado en el Senado para hacer su aprobación. Es decir, que no le dio publicidad a lo que había sido aprobado en la Cámara Alta, en este caso en el Senado. Eso hizo, evidentemente, que teniendo la necesidad de dar un debate serio de lo que era el texto de la reforma, fuera objeto de una demanda por vicios de procedimiento. Pues ya todos conocemos el resultado. Esta mañana escuchábamos que, de todos modos, la Corte fue muy benevolente con el gobierno al dar un efecto diferido a su sentencia, o si no, la situación económica para el país hubiese sido totalmente diferente. ¿Por qué? Generalmente las sentencias de la Corte, la regla general es que no digan nada, y la regla general es que tengan efecto hacia el futuro, no hacia el pasado, pero hasta ese momento estarían vigentes, es decir, que a 31 de diciembre del 2019 no hubiésemos tenido normas relativas al impuesto de renta del 2019 y tendríamos que haber acogido las reglas vigentes hasta el 31 de diciembre del 2018. Entonces la Corte emite su sentencia con un efecto diferido, que es una sentencia modulada diciendo, mire, esto va a quedar vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, y como estamos en un impuesto de periodo anual en lo relativo al impuesto de la renta, pues todo nos quedó vigente hasta el 31 de diciembre en lo relativo a renta, hasta el 31 de diciembre del 2019. Entonces, algunas cosas, como el impuesto del régimen simple, quedó vigente hasta el 31 de diciembre del 2019 y fue necesario pues, que nuevamente se volviera a legislar sobre el impuesto del régimen simple y otra vez se volviera a crear el impuesto del régimen simple. O si no, no tendríamos ese impuesto. Lo mismo sucedió con el impuesto de normalización tributaria
importantísima la reflexión que se hacía esta mañana sobre el impuesto al patrimonio. Porque en el impuesto al patrimonio sí, evidentemente, al 1 de enero ya no existe la causación del impuesto al patrimonio creado en el 2019. O sea que los contribuyentes que al 1 de enero del 2019 no tengan un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos, seguramente que ya no van a ser sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. Por ese efecto, digamos que es en el impuesto que es visible el efecto de la declaratoria de inexequibilidad, tanto que el Gobierno Nacional aquí en la nueva reforma, en la Ley 2010, lo volvió a crear para los años 2000, en las personas naturales para los años 2020 y 2021. De manera pues que a diferencia de los otros impuestos al patrimonio en los que sí había, digamos que se tenía en cuenta la causación para seguir pagando el tributo, en este caso pues no va a haber causación porque ya no existe el impuesto al patrimonio del 2019. Esa es, digamos, porque pueden haber contribuyentes que por alguna razón se disminuyó su patrimonio y si se disminuyó pues ya no lo irá a tener en cuenta. El tema de la vigencia hasta el 31 del 2019 también en el impuesto de renta tiene importancia, por ejemplo, para el tema de la renta presuntiva, porque la renta presuntiva para algunos contribuyentes, o no, mejor para la generalidad de los contribuyentes, la renta presuntiva se disminuyó al 1.5 en el año 2019. Esa norma fue revivida, pero no con el 1.5, sino con el 0.5 para el 2020 y con el 0% para el 2021. Pero como nosotros estamos hablando de un periodo anual y la norma le dieron vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019, pues nos va a aplicar el 1.5 de la renta presuntiva para la declaración que vamos a hacer en el año 2019 sin temor a equivocarnos. Entonces, digamos que ahí vamos a conservar ese beneficio. Digamos que en relación con los hechos ocurridos para el año 2019, se podría decir que tenemos una situación jurídica consolidada y por esa razón, digamos que existiendo un error que cometió el legislador en la producción de la ley y dándole un efecto diferido, los contribuyentes no tendrían derecho a que les devolvieran el tributo de la norma que desapareció. De esto existen, digamos, algunas posiciones encontradas. Yo recuerdo por allá en el año 2001, bueno, yo creo que aquí muchos estaban gateando todavía, pero en el 2001 fue declarada inconstitucional una tasa de arancel, un sobrearancel aduanero. En su momento se presentaron las demandas para que se le devolviera, como se declaró y desapareció del mundo jurídico, la norma, para que a los contribuyentes se les devolviera ese valor pagado. Pero esa devolución, existiendo una situación jurídica consolidada, se debe solicitar, y así se solicitó, no a título de pago de lo no debido porque existía una ley. Cuando yo pido un pago de lo no debido o un pago en exceso, es porque existía la ley y pagué de más, pero aquí como desapareció, realmente lo que se estaba pidiendo era la reparación, que me repararan por ese valor que yo pagué a consecuencia de un daño antijurídico producido por el Congreso de la República al emitir una ley con defectos y con fallas en el procedimiento. Y me parece que eso podría estar bien. Es decir, el Congreso se equivoca y me pone a pagar más. Entonces me tienen que reparar. ¿Cuánto sería el valor de la reparación? Pues mire que esa tesis fue acogida por el Consejo de Estado hasta el año 2018. Y hasta el año 2018 se estuvieron pidiendo reparaciones directas para que se les devolviera, y efectivamente se devolvió. La DIAN presentó una tutela más sustentada en los efectos económicos que podrían tener estas reparaciones y el Consejo de Estado
nuevamente se pronunció, porque fue ante el mismo Consejo de Estado, y cambió su posición respecto a esa tesis. Sin embargo, pues esa sentencia no fue escogida para revisión en la Corte Constitucional, o sea que realmente nos hace falta un pronunciamiento en la Corte Constitucional. Eso en relación, digamos, con los impuestos de normalización tributaria. Pero como vamos a ver, en el caso del impuesto al consumo de los bienes inmuebles, la situación suena más interesante porque el impuesto al consumo de los bienes inmuebles fue declarado inconstitucional antes de la inconstitucionalidad del 5 de diciembre de la sentencia C481, que fue la del grueso de la ley. Esa fue declarada inconstitucional, el impuesto al consumo. Recuerdan que eso lo vimos el año pasado, el 2%, cuando esa fue declarada inconstitucional porque tenía unos vicios, mejor, más que vicio, incumplió la Constitución porque no determinó la base gravable. Y fue algo que ustedes vieron esta mañana de la importancia de los elementos del tributo. Y allí lo que se dijo es que no quedó claramente, ya lo vamos a ver con más detalle. En ese caso concreto no hubo efecto diferido, sino que simplemente quedó declarada inconstitucional. En ese caso sí se podría pensar de que se reparara a los contribuyentes que pagaron el impuesto al consumo basado en una norma que tenía un defecto y sufrieron un daño antijurídico porque la norma fue declarada inconstitucional. Era simplemente hacer esa reflexión de esos dos puntos que me parecen importantes. Bien, ahora, ya entrando en lo que, digamos que en el primer tema, que es el impuesto al régimen simple, digamos que voy a tratar de contar algunas de las experiencias porque pues ya se empezó a implementar. Aquí hablamos bellezas hace un año del régimen simple y la verdad que sí es un régimen que puede tener algunos beneficios. Con el nuevo régimen simple que creó la ley 2010 se aumentaron algunas tarifas concretamente para el grupo que muchos de los que estamos acá nos puede interesar. Este régimen realmente tuvo un éxito. Para el año 2019, digamos que se inscribieron 6.300 contribuyentes, de los cuales 2.000 personas naturales y 4.000 personas jurídicas a este régimen simple de tributación. Yo contento, me llegaron felicitaciones de la DIAN, a todos los que nos inscribimos, así fuera por la felicitación, nos llegó la felicitación de la DIAN. Entonces, ¿qué experiencias vamos a contar de lo que sucedió para contrastarlo con el nuevo régimen simple? Va a ser lo mismo y nos va a servir. Y es importante conocerlo con lo que trajo la ley 2010. Bueno, en primer lugar, el régimen simple, después de que la ley 1943 había establecido como término máximo por el año anterior, el 31 de julio, fue necesario irlo corriendo, hasta que llegamos hasta el 23 de septiembre del año 2019. Y este plazo hasta el 23 de septiembre lo estableció para presentar el anticipo, el recibo electrónico del régimen simple de los periodos anteriores. Entonces, en este año, en ese 23 de septiembre, presentamos la de enero-febrero de manera individual, el anticipo del régimen simple de marzo-abril, de mayo-junio y de julio y agosto. Fueron esos 4 que se presentaron todos el 23 de septiembre. Algunas inquietudes que se nos presentaron en ese momento. Bueno, la primera, ¿qué hacíamos con las retenciones en la fuente? Porque como durante todo ese periodo no fuimos del régimen simple, entonces la retención en la fuente que nos practicaron y las autorretenciones se podían descontar en el primer recibo del régimen simple, a pesar de que todos se presentaron el mismo día, pues eran las correspondientes al primer bimestre. Entonces allí podíamos descontar todas las retenciones. Segunda inquietud, ¿qué pasa con los saldos a favor que podríamos tener en renta? Entonces, los saldos a favor que nosotros teníamos en renta, la declaración de renta del año anterior, esos saldos a favor si no se
tuvo sino la oportunidad de pedir la devolución porque no los podíamos imputar a los anticipos del régimen simple. Y esto que estoy diciendo ustedes lo pueden consultar en el decreto reglamentario, que es el 1468 del 13 de agosto del 2019. Decreto reglamentario que por supuesto ya quedó derogado porque como era el reglamentario de la ley 1943, pues no tiene validez, pero ya está en la página de la DIAN la copia de ese mismo decreto, porque va a ser el punto de partida para reglamentar el régimen simple y la ley vigente a partir de la ley 2010. Entonces, de todos modos hay que revisarlo. Bien, entonces decíamos, porque esto va a ser, esto que estoy diciendo es igual para el régimen simple que empieza ahora. Entonces, los saldos a favor se tenían que pedir las devoluciones de los saldos a favor. No los podía imputar a los siguientes recibos del régimen simple. Entonces, ¿qué otra cosa nos quedaba pendiente en esas inquietudes? Los anticipos del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué pasa con los anticipos del impuesto a la renta que traía el contribuyente? Se pasó al régimen simple, ¿cómo los va a utilizar? Entonces, este mismo decreto dijo, usted no los puede imputar a los pagos electrónicos del régimen simple, que son estos anticipos que estamos haciendo, y solamente los va a poder imputar el anticipo cuando presente la declaración del régimen simple. Porque durante todos estos periodos lo que nosotros hicimos fue pagar anticipos del régimen simple. Y solo hasta el mes de octubre, que es como quedaron establecidos los calendarios para el régimen simple de personas naturales y de personas jurídicas, que vamos a poder imputar el anticipo determinado en la declaración de renta del año anterior. Están las fechas de presentación de la declaración en el primer cuadro de la declaración anual del régimen simple. En esta declaración anual no conocemos el formulario, no ha salido el formulario todavía, de tal manera, pero allí es donde vamos nosotros a poder, digamos que vamos a tomar la sumatoria de todos los ingresos que se presentaron en los recibos electrónicos del régimen simple y vamos a poder tomar todos los ingresos, vamos a poder tomar todos los anticipos que se hicieron del impuesto del régimen simple. Realmente estos recibos que se presentaron del régimen simple, que es el recibo electrónico simple, el número 2593, podría tener otras consideraciones. El mismo aplicativo trae anexo ahí en la página de la DIAN digamos que un cuadro general en donde se reportan los ingresos de cada uno de los municipios para efectos informativos y porque, a ver, como hemos comentado en ocasiones anteriores, el simple va a incorporar el impuesto de industria y comercio. Entonces, por ahora es a nivel informativo, porque los municipios todavía no han reglamentado ni han determinado lo que dijo la ley de las tarifas para que se puedan involucrar en la distribución del impuesto que va contenido en el componente del régimen simple. Y ya los contribuyentes, una vez el distrito especial tenga reglamentado su participación en el componente del régimen simple, pues nosotros no vamos a tener que presentar declaración de industria y comercio porque los que estamos en el régimen simple. Ahorita la estamos presentando, la declaración de industria y comercio, la presentamos, ¿por qué? Porque todavía no están incorporados al componente del régimen simple. ¿Por qué podemos descontar del régimen simple las retenciones y el pago de impuestos de industria y comercio? Precisamente porque todavía no está incorporado, el distrito no tiene determinada la participación del impuesto del régimen simple. El plazo que trajo la ley 2010 es estableció un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre de este año
para que reglamenten, pero de allí en adelante seguramente que no vamos a tener que hacer lo que hemos venido haciendo con el régimen simple, y es que podemos descontar el impuesto de industria y comercio pagado. El impuesto de industria y comercio que se ha pagado o el que sobre el que nos han hecho retención. Bien. Existía confusión ahora sobre la responsabilidad del IVA, porque en estos recibos del régimen simple se tiene que presentar el valor a pagar del IVA. Esto implica que bimestralmente en esta depuración nosotros tuvimos que hacer nuestro anexo de IVA bimestral, y en el recibo del régimen simple ya pagamos lo que correspondía al saldo a pagar de impuesto a las ventas. Ahora, y casualmente, pues el recibo del simple trae todas las indicaciones de los valores que tienen que ver con el impuesto a las ventas, como son el impuesto sobre la venta generado, los descontables, los saldos a favor. Lo importante saber acá es que los responsables del régimen simple son de periodo anual de presentación del impuesto a las ventas, y estos vencimientos inician el 24 de febrero para efectos de la presentación del IVA anual. Para efectos de la presentación anual, si digamos que por el monto de los impuestos del impuesto de industria y comercio era de presentación anual, pues están venciendo esta semana. Vencieron creo que el 21, estaban venciendo para efectos de presentar la declaración anual. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque he encontrado pues en los contribuyentes todas estas inquietudes fueron las que nacieron a quienes se incorporaron al régimen simple de tributación. Bien, como en la oportunidad anterior he querido hacer una presentación de un ejercicio, pero solo escogí el grupo 3. Pero antes de eso yo creo que entonces mejor vamos. ¿Y por qué lo escogí? Primero voy a hablar de las tarifas, porque en relación con los grupos se establecieron 4 grupos y a cada grupo se le establecieron unas tarifas. El grupo 1, que ustedes corresponde a los minimercados, las peluquerías, digamos que las tiendas al por menor, las tarifas quedaron iguales. Miren, quedó el 2% para ingresos brutos anuales de 205 millones, que realmente es una tarifa excelente. Excelente. Con una ventaja adicional, y miren lo interesante, estoy en el grupo 1, que el grupo 1 dice que son minimercados, para decirlo son, pero el término exacto son minimercados, peluquerías y, bueno, básicamente son esos dos. Pero quiero llamar la atención acá es en esto. Si ustedes ven, digamos que la tarifa más alta sería el 1116, pero vayámonos a la segunda, a la del contribuyente del simple que se gane 514, mejor que tenga un ingreso de 514 millones. Concretamente, mire, esto es para tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Si estamos hablando de 514 millones, con una tarifa anual del 2.8%, 14 millones, sigue siendo importante el beneficio para quienes desarrollen esta actividad. Pero algo más importante que trajo la 2510 y es la que está en el artículo 4 de la ley, y es en relación con el impuesto a las ventas de este grupo. No serán responsables del impuesto a las ventas los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación
cuando únicamente desarrollen una o más actividades del numeral primero del artículo 908 del Estatuto Tributario. ¿Cuáles actividades son? Esas. De tal manera de que los contribuyentes que estén en esas actividades, pues tampoco van a ser responsables del impuesto a las ventas, porque se entenderá que el impuesto a las ventas está en el impuesto del régimen simple. Entonces también resulta ser interesante. A mí me ha llamado la atención entender bien los conceptos de qué es un micromercado, qué es... y la verdad que la única referencia que encontré es la del artículo 27 de ese decreto 1468 de agosto que les acabé de mencionar, y es simplemente un indicativo. Allá ese artículo dice: el indicativo para efectos del régimen simple del grupo 1, y dice cuáles son las actividades, y todas las está referenciando a los códigos CIU que manejamos tanto para renta como para industria y comercio, y allí está determinando qué es para cada uno de los grupos. O sea, no me está determinando que sea mini mercado por el monto de los ingresos, ni por el monto del patrimonio, simplemente que cumpla con el código CIU, o en el caso de los agricultores, en el caso de nosotros, los que somos prestadores de servicios, pues está haciendo referencia a la actividad económica que nosotros referenciamos sin necesidad de consultar el monto total de los ingresos. Entonces miren ustedes que en este caso, pues en la tabla inicial, pues estoy contrastando las diferencias que se presentan son por el tema de la VT, pero sigue siendo la misma, y mire que sigue siendo importante para los contribuyentes participar en ese régimen, con los beneficios adicionales que ya conocemos, de que no será necesario para efectos de la deducción acreditar ni costos ni deducciones. Esto no quiere decir que se estén derogando las normas del Código de Comercio que obligan a los comerciantes a llevar una contabilidad. No quiere decir que no tengan que presentar información exógena. Estarán sujetos a la presentación de la información exógena y a cumplir con todas las normas de contabilidad. Esta misma, digamos que esta es la tarifa más económica que arranca en el 2 y llega hasta el 11, pero es que mire que la del 11 es para un contribuyente que en el año tuvo ingresos de 2.700 millones de pesos. Entonces, de ahí para allá, pues me parece que son unas tarifas favorables si uno las contrasta con las tarifas por allá del 240 y 242, que son las tarifas progresivas del impuesto a la renta. Estamos en el grupo 1. Para el grupo 2 y el grupo 2, que son el comercio al por mayor, los servicios técnicos, los servicios de construcción, los talleres, otras actividades y la agroindustria. En este de la agroindustria y en este grupo se incluyen las demás actividades que no estén incluidas. Miren las tarifas. Entonces, en estas tarifas inicia incluso en un rango inferior, en el 1.8 y el 5.4. Entonces, ojalá no, con lo que yo voy a decir, no vayan a subir las tarifas, porque digamos que respecto a los que somos independientes, seguramente le echamos muchas flores a la disposición que subieron la tarifa. Mire, es el 5.4% la tarifa más alta y es muy benéfica. Yo veo que hay sectores en los que soportar los costos no es fácil. Entonces hay sectores en los que, por ejemplo, el sector agropecuario es realmente complejo, con un margen de rentabilidad que no es muy alto. Sí se vuelve muy complejo soportar los costos del jornal. Digamos que se ha avanzado mucho. Ya se ha optado por contratar cooperativas que a su vez contratan a personas que sí tienen RUT. Pedirles el RUT a los que están trabajando a jornal no es fácil. Pedirles que se pague la seguridad social cuando son contribuyentes que están en el o trabajadores que están en el CISBEN, vaya usted
quítele ese beneficio del Sisbén a alguien. La gente no quiere retirarse del Sisbén y uno exigiendo, no, me paga la seguridad social sobre el 40% del ingreso. Entonces, imagínense, esto en el sector agropecuario realmente se vuelve un problema inmenso. Entonces, que se tenga la posibilidad del agricultor, el ganadero, de estar involucrado en este régimen simple, pues suena interesante porque por lo menos no va a tener esa discusión sobre la acreditación del costo y no va a tener, digamos que la discusión por ahora de soportar el pago de la seguridad social, pero eso no quiere decir que el pago de la seguridad social sea un problema para el que no lo realice, porque este contribuyente, por ejemplo, con esos ingresos de 2.800 para el año 2010, para el año 2020, pues lo va a reportar en información exógena y seguramente que la UGPP puede consultar la información y le va a decir, oiga, señor, usted no me ha pagado, casi que con absoluta seguridad, porque a la UGPP no se le escapa a nadie. Eso sí ya lo sabemos. Entonces, que le va a preguntar, mire, págueme la seguridad social, pero mire que esa es una tarifa bien interesante para estos contribuyentes. En cambio, grupo 3, que es donde estamos nosotros, y las empresas de consultoría no nos fue tan bien. Sigue siendo bueno, pero cuando esperábamos y estábamos hablando de la reviviscencia de las normas, pues esperábamos que todo fuera un copy-paste y nos quedara igual. En el caso de los profesionales independientes no nos quedó igual, no subieron las tarifas para el año 2020. ¿Y cómo quedaron? Mira, hasta 205 millones en el año, que pues me parece 205, digamos que siendo uno clase media, pues es un ingreso decente para un profesional independiente y en el servicio de la consultoría. ¿Y cuánto tiene que pagar? 4.9%. Si no estuviera en el simple, además que no le van a hacer retención en la fuente, si no estuviera en el simple mínimo, ¿cuánto tenía que pagar? Pues 20 millones, porque estamos hablando de una retención del 10 o del 11%, pues eso no admite ninguna discusión. Súper rentable para, digamos, desde la eficiencia tributaria, como sucedió para el año anterior. Entonces, y así sucesivamente. Desafortunadamente, en la parte inferior dice tarifa anual del 2020, para, digamos, de 0 a 6.000 UBTs hasta los 213 millones, nos subieron en un punto, o sea que si estamos en ese rango, sigue siendo interesante revisarlo. Porque se tributaría 12. Ahorita hacemos un ejercicio de la depuración porque pues yo no he tenido en cuenta los factores de costos o el 25% exento o las deducciones fiscales, pero aún así sigue siendo interesante. Lo único es que esto sí se tendrá que pagar mensualmente, pero igual voy a descontar el pago de mi seguridad social, porque el que reciba como persona natural 213 millones, pues mínimo sobre ese 40%, tendrá que estar haciendo el pago de la seguridad social y eso lo va a disminuir de la base gravable, como un ingreso no constitutivo de renta, entonces nos va a servir. Y si tiene 1 o 2 empleados, mejor todavía, porque si toma como descuento tributario, como descuento en el impuesto el pago del aporte de pensión que haga por sus empleados. Pero hasta llegar a los límites más altos, que son por 1.000 millones de pesos, la tarifa se subió al 12%, pero que esa tarifa puede bajar dependiendo del número de empleados que se tenga o del aporte de la seguridad social, y lo subieron al 14.5%, o sea que más sensible fue en los últimos rangos. Eso consulta, digamos, un principio tributario consagrado en la Constitución, que es el de progresividad. A mayor ingreso, a mayor capacidad de pago, mayor impuesto. Entonces yo aquí no es que sea gobiernista, pero sí uno debe reconocer cuando se está legislando de acuerdo a la Constitución. Como voy a criticar más adelante que otra vez le volvieron a dar la exención a los magistrados de las altas cortes del 50%, que sí había sido derogado, el 50% de su ingreso, lo que sí había sido derogado en la reforma 1943. Y ahí sí ninguno de los que salió, o sea,
digamos, ninguno de los que se mostraron su inconformidad en las calles estaba dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. Que lo que estaba en la 1943 que nos favorecía, o por lo menos consultaba un principio de igualdad y de equidad en relación con ese tema, pues otra vez volvieron a incorporar que aquí, digamos que los magistrados de las altas cortes tributan menos que los demás y originan saldos a favor porque tienen el 50% de su ingreso es exento, cosa que no le parece a uno justa. Pero aquí en esto que estamos, me parece que sí está consultando un sentido de progresividad y sigue siendo rentable. Entonces, el ejercicio que traje es más relacionado con el grupo 3, para mirar los efectos del grupo 3, a ver cómo quedamos con ese nuevo cambio de tarifa, y ahí aprovechamos en cada uno de los ítems y vamos a mirar algunas cosas adicionales de la ley. Y el último grupo, que era el de comidas y bebidas, sigue también siendo llamativo. La tarifa quedó igual y la tarifa máxima aquí va a ser el 7. Ahora, con lo que estoy diciendo es más la invitación a que revisen la estructura de sus clientes o la estructura propia para mirar qué es más eficiente desde la perspectiva tributaria. Porque si es una empresa que tiene unos costos tan altos que su margen de tributación neto es del 5%, del 3%, o está dando pérdida, y pues no tendría sentido ponerlo a tributar más. Pero la invitación es a que se tiene que hacer el ejercicio. Se tiene que hacer el ejercicio. Bien, entonces miremos el ejercicio que hicimos para el grupo 3. Y aquí, ¿qué era lo que he tratado de presentar? Entonces, en primer lugar, estoy hablando de una persona natural que presta el servicio de consultoría y asesoría tributaria, o outsourcing contable. La persona natural sin empleados a cargo. Entonces, donde la primera, digamos, columnas estoy presentando el impuesto cedular, es decir, por la renta ordinaria cuánto tendría que pagar este contribuyente y qué pasa si migra al grupo del simple. Entonces miren ustedes, ambos digamos, para el supuesto vamos a hablar de unos ingresos promedio mensuales de 10 millones de pesos, estamos hablando de 120 millones, son unos ingresos decentes. Entonces, ¿cuál sería la tributación en el régimen ordinario y cuál sería la tributación en el régimen simple? Los aportes a salud, esos 6 millones de pesos, pues los estoy calculando sobre el 40% de los 120, y para este caso estamos involucrando unos costos y deducciones. A este caso se me fue como un caso especial que acabo de caer en cuenta. Y les voy a explicar por qué. Como costos y deducciones, una renta exenta, ahí dice el 25%. Son 6, son 106. Ah, no, está bien, yo soy el que está un poquito corrido, qué pena la dispersión. Pues que en el otro caso lo hice como ahorita se volvió a revivir, la ley ahora sí contempló la posibilidad de que los independientes que tengan uno o más empleados vinculados por 90 o más días pueden optar por irse en la depuración cedular tomando el 25% y las deducciones fiscales hasta un máximo del 40%, o renunciar a la deducción del 25% y tomarse todos los costos y deducciones. ¿Ya? Digamos que esto de alguna manera trató de acomodar lo dicho en una sentencia del año 2018 de la Corte Constitucional, en la que se decía que los profesionales sí tenían derecho a tomar sus costos y deducciones sin los límites que estaban establecidos en el Estatuto Tributario, porque recuerden que los que presentábamos rentas de trabajo, no estoy diciendo laborales, sino de trabajo, pues quedamos todos en que estábamos limitados a los costos y deducciones propios al desarrollo de la actividad, y definitivamente eso era inequitativo, porque para desarrollar
la actividad económica, pues se tiene que contar con una oficina, con unos asistentes, bueno, todas las expensas necesarias. En este caso, estoy en el planteamiento en que, puro y simple, no va a tomar los costos asociados a la actividad, está tomando los aportes a pensión, los aportes a salud, el 25% exento de los 120, tenemos una renta líquida agravable. Mire que no estoy ni siquiera, no estoy tomando las deducciones fiscales. No estamos presentando nada por las deducciones fiscales de qué? Deducciones fiscales de intereses de préstamos de vivienda, medicina prepagada, los pagos por educación, básicamente son esos. Y en este caso, el impuesto calculado con las tarifas para el 2020 me iría a dar estoy tomando un 50% de industria y comercio, que lo vieron esta mañana, que es descuento tributario, ¿cierto? Dijimos que o era deducción o descuento tributario, que es mucho mejor tomarlo como descuento tributario. Entonces, decíamos nosotros que eso está ahí calculado sobre el 6. Sería el 9.66 si es una persona natural, sería el 9.66 y estaríamos con una tasa efectiva de tributación del 7.44. Para el otro supuesto, entonces, esos mismos pagos que estamos haciendo de salud y pensión, pues van a ser un ingreso no constitutivo de renta. Para efecto, se restan es allí. Ojo, porque al comienzo muchos contribuyentes del simple lo tomaron como descuento en la parte inferior y como descuento solo va, descuento cuando estoy hablando después del impuesto, solo va en el simple el pago de la pensión de los trabajadores. Es lo único que se puede tomar como descuento, bueno, en relación con los parafiscales. Y me está dando una renta líquida de 106 y con una tarifa del 5.9, que es lo que nos quedó. Mire que de todos modos estamos por debajo de la tributación. Entonces, en este supuesto se muestra interesante ese régimen simple. Bien, en el otro supuesto estoy involucrando el contribuyente que tiene deducciones fiscales. Acuérdense que el límite del 40% de la renta líquida es sobre las deducciones fiscales, con las deducciones fiscales. En este caso sí no estoy involucrando la renta exenta, no tiene el 25% de renta exenta, pero sí involucramos 25 millones de pesos como costos y gastos. Y en el margen neto de utilidad que se está mostrando es del 41%, y aún con ese margen, pues sigue siendo más interesante la renta líquida cedular. O sea que en estas vamos sacando nosotros conclusiones. Si tenemos costos, o sea, si yo estoy manejando un margen del 41%, como lo estoy viendo, tengo deducciones fiscales por pagos de intereses de préstamos de vivienda, eventualmente podría ayudar algo que hay los aportes a la AFC, que también es normal que quienes tenemos crédito de vivienda, pues lo que hacemos es que parte de nuestros ingresos los dejamos registrados en la AFC para que allí se pague la... Dime. No, claro, no, pero mira, el celular está dando menor, eso es lo que estoy mostrando, que está dando menor, entonces que aún con un margen del 41 el impuesto es menor, y entonces en este caso pues no valdría la pena incorporarse al simple. Pero miren, el componente de costo, esto ya me va a llevar a una conclusión en el siguiente ejercicio propuesto, y es que yo aquí estoy mostrando un componente de costos y gastos en el que el componente laboral no existe. Si existiera un componente laboral en esos costos y gastos, pues el contribuyente hubiese podido tomar como descuento tributario lo pagado por salud de su trabajador o la empresa, perdón, lo pagado por pensión. Me confundí, lo pagado por pensión. Entonces vamos a mirar uno en el que puede tomarse como descuento lo pagado por pensión. Entonces ya uno va a que de todos modos aquí sí de alguna manera se está impulsando la generación de empleo. Miren que de las últimas reformas
las cosas más interesantes respecto a la generación de empleo que yo recuerde son las siguientes. Que las empresas no paguen la salud por los trabajadores y la persona natural por los trabajadores que no devenguen más de 10 salarios mínimos legales mensuales. Eso ha hecho que se regularice, digamos que mucho, la vinculación laboral. Eso no es malo. Aquí también vamos a ver que le resulta bueno al contribuyente si contrata personal. Si tiene personas, entonces, ¿qué le está diciendo? Podrá descontar el aporte de pensión. Entonces, aquí ya me subí y mire, lo pusimos con 800 millones de pesos de ingreso para subirnos al 12%, que sería sobre el ingreso. En este caso, mire, el margen bruto que está manejando el contribuyente es de 37%. En este caso, a pesar de un margen del 37%, le estamos incorporando en la columna del simple, unos aportes de pensión de empleados de 5 millones de pesos. Estamos determinando costos y gastos por 500 millones de pesos y aún con un margen del 37%, en este caso, el simple resulta más favorable. ¿Qué lo hizo más favorable? Teniendo costos de 500 millones de pesos. ¿Qué lo hizo más favorable? Los 5 millones de pesos del aporte al fondo de pensión. Entonces, en la medida en que se tenga un componente alto de trabajadores, nos vamos orientando a que si estamos en este grupo, nos puede resultar rentable desde el punto de vista tributario incorporarnos al simple. Y un último ejercicio sería, era este. Persona jurídica que hizo aportes a pensión y estamos manejando ya un margen mínimo, un margen bruto del 6%. En este caso, vamos a revisar y la tasa efectiva de tributación fue del 1%. ¿Cómo la estoy calculando? Simplemente tomando el valor a pagar dividido por el valor de los ingresos. Y en este caso, sí, mire, con un margen del 6%, de una vez vamos a decir ni pensar incorporarnos al simple. Pero lo que uno sí ve en estos ejercicios profesionales es que en los que trabajamos independientes, en profesiones liberales, el componente del costo, no nos digamos mentiras, no es fácil. Porque desafortunadamente muchas expensas que son necesarias, digamos que la conceptualización que ha tenido la DIAN sobre expensas necesarias, no nos las acepta. Entonces a nosotros los independientes no, vaya que le acepten como gasto de representación a una persona natural las invitaciones a almorzar de los clientes. Entonces vaya, demuestre usted que en cuánto redundó eso en el ingreso para que se lo acepten, no se lo van a aceptar. Si uno trabaja desde la casa, ¿qué costo tiene? Le van a aceptar, no, es que yo estoy utilizando la mitad de la luz, estoy utilizando la mitad del teléfono, estoy utilizando la mitad. Es un complique existiendo los costos. Que los gastos del vehículo para movilizarse a visitar a los clientes, cuando usted es persona natural, tiene inconvenientes para que le acepten ese tipo de costos y gastos. Y como ese artículo 107 es tan amplio, el del Estatuto Tributario, que dice expensas necesarias, pues dejó tanto a criterio de la administración y que la administración siempre tiene un criterio más restrictivo que el del contribuyente, porque lo que para uno es deducible, generalmente para ellos no es deducible. Entonces, de todos modos, digamos que es importante tenerlo en cuenta y por eso otra vez vuelvo a presentar el ejercicio más solo para un grupo, y fue para el grupo al que se le presentó la modificación para que todos lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí es un ejercicio parecido en el que el margen es diferente y sigue siendo más rentable hacerlo por el sistema ordinario. Bien, las consideraciones generales
Pues esto está muy dedicado a impulsar que todos los informales cuenten con un RUT fundamental. El RUT se volvió más importante que la cédula, para todo. O sea, para lo único que no sirve es para salir del país, pero de ahí en adelante todo vamos a tener que presentar el RUT. Cuando un contribuyente del simple tenga con cualquiera de los demás contribuyentes una relación comercial, le compra o le vende, tiene que entregar el RUT. Cuando un contribuyente que no sea responsable del impuesto a las ventas adquiera productos de otros contribuyentes en una relación comercial, tiene que entregar el RUT. Para todo, aquí lo que se quiere es que todos tengamos RUT y es simplificar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Sustituye el impuesto a la renta, y aquí hay dos consideraciones importantes. Se discutió digamos, en lo que hemos avanzado. Cuando ustedes revisan el impuesto al patrimonio, ¿quiénes están los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio? Ustedes van a encontrar que algo se vio esta mañana, dice quiénes son sujetos pasivos, y pues solo hemos hablado del monto, de los 5.000, que el hecho generador es 5.000, pero la norma dice los contribuyentes del impuesto a la renta. Entonces todo el mundo, oye, y entonces los del simple no son del impuesto al patrimonio, porque esto es un nuevo impuesto, esto no es impuesto a la renta. Digamos que vía doctrina ya existe manifestación de la DIAN diciendo que sí están obligados al impuesto al patrimonio si cumplen con los otros supuestos, para que nos quitemos la discusión de que si soy del simple, pues entonces no estoy en el impuesto al patrimonio. Bien, la declaración anual con anticipo bimestral, que es lo que estábamos, y cada vez uno va recordando cosas de lo que ha sucedido este año. ¿Qué pasa si me equivoco en el diligenciamiento del anticipo del régimen simple, en el pago electrónico bimestral? Si me equivoco antes del vencimiento, se puede anular y se permite entrar a la página y anularlo. Pero si me doy cuenta de la equivocación después del vencimiento, no puedo hacer nada, porque es un pago. Este anticipo bimestral que se hace en estos recibos, en este 2593, genera sanción si me equivoco, genera sanción de inexactitud, sanción de corrección, sanción de extemporaneidad. No genera ningún tipo de sanción porque no es una declaración. Las sanciones están establecidas para las declaraciones tributarias. Esto no genera ninguna sanción. Puede generar intereses de mora. Sí, si lo voy a presentar en una fecha posterior. Pero después de presentado, lo que le están diciendo es, si se equivocó en los ingresos, incorpórelos en el otro recibo, y simplemente cuando haga el recibo de pago, porque el recibo de pago para todos va a ser el 490, el que conocemos, pues allí regístreme los intereses de mora correspondiente a esa diferencia, porque lo voy a haber cancelado en el bimestre anterior. Entonces, si nos equivocamos en el simple, pues en el anticipo, no nos angustiemos. Así quedó, no tiene sanción. Cuando haya sanción, pero ya es con la declaración. No, la tarifa es esta que estamos viendo. Las tarifas que les mostré, esas son las tarifas que se van a aplicar anualmente y son las tarifas que se van a aplicar bimestralmente en el anticipo. Puede suceder, entonces es bimestral, yo voy pagando. En sana lógica, si tengo unos ingresos muy uniformes, pues cuando yo presente mi declaración de simple, que la declaración va a ser anual, ahorita va a ser en octubre, pues la sumatoria de todos los ingresos de los anticipos y de todos los impuestos de anticipo cancelados, pues va a ser igual al impuesto que va a liquidar en la declaración. Entonces no va a pagar nada. Por el contrario, puede suceder que le dé un saldo a favor. ¿Por qué? Y puede suceder que, puede suceder que le dé un saldo a favor porque en un bimestre pudo estar, le fue muy bien y entonces anticipó más. Vamos a decir que en un bimestre estuvo en el rango de los 800 millones o en los 2.000 millones y entonces anticipó sobre un 12%.
Recuerden que vimos un 12% y resultó que al bimestre siguiente tuvo 1.000.000 de pesos y anticipó menos y así siguió. Va a resultar de pronto, al final, con una tarifa del 6 o de una tarifa inferior. Entonces allí se le va a originar, y eso lo vamos a saber ahorita en la declaración de octubre. Sí, y ya me da la oportunidad, si llegase a tener un saldo a favor, por esa razón, aplican las mismas reglas que les comenté al inicio cuando hablamos de la saldo a favor en las declaraciones de renta. Yo que les dije que si teníamos un saldo a favor en la declaración de renta, pídalo. No se lo puede imputar a los anticipos del régimen simple. Lo mismo va a suceder allí, que si yo tengo un saldo a favor en el simple, solo lo puedo utilizar para pedir la devolución o seguir en el simple, si sigo en el simple. Pero si me paso al sistema ordinario, pues me toca pedir la devolución. Qué pena que tenías alguna inquietud y no te la... Por eso lo estoy diciendo, si ya está. Pero antes del vencimiento. Claro, mira, ahí puede suceder lo siguiente. Estamos en lo que yo te decía, ha ido como el sistema arrancó, lo tuvieron que ir aplazando al comienzo, porque nosotros, la verdad que como yo he sido fan del tema del simple, pues hemos estado haciendo el seguimiento, y en un inicio sí se podían anular, digamos antes del vencimiento, y uno sacaba el otro. Pero la conclusión es que si no se pudo, pues páguelo y lo podría ajustar, pienso yo, y te calculo una tarifa. De cualquier manera, al final, seguramente que te va a quedar un saldo a favor, es posible que te quede ese saldo a favor, que lo podrás utilizar en el primer anticipo del impuesto del simple siguiente. Entonces, eso no se nos va a perder, o sea, eso va a quedar allí. Es más, la norma habla de la aplicación automática. Quisiera pensar en que esto va a funcionar como funciona el impuesto del patrimonio, que realmente es automático el cálculo que hace para los periodos siguientes en el impuesto al patrimonio. Yo me acuerdo, recién salió el impuesto al patrimonio, o sea, me esforcé mucho, no tengo mucha habilidad matemática, pero hice el mejor esfuerzo para saber cómo funcionaba. Ustedes saben que si se aumentaba el patrimonio en el año siguiente, hacia arriba o hacia abajo tenía un tope del 25% de la inflación para efectos del cálculo. Y yo me puse a hacer eso en Excel. Yo no podía creer que la DIAN fuera tan eficiente y quisiera ese cálculo automático. Yo no podía creer. Cuando realmente empecé a involucrar, yo ya tenía listo cuánto era y yo decía, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Claro, uno incorporaba, y si como el anterior era de 1.000 millones, ¿recuerdan? Eran de 1.000, y se me subió un contribuyente a 1.500, estaba sobrepasado y otro se me bajó. ¿Cómo voy a determinar el impuesto? Entonces tenía que, y resulta que la DIAN inmediatamente lo hacía. Él se iba, miraba el del anterior y hacía el cálculo con el chequeo y que no se sobrepasara el 25%. Seguramente que va a ser así también acá. No, sí, eso es lo que estaba mostrando. Mira, realmente el valor a pagar es lo que finalmente va a ser el pago del componente del simple. O sea, yo calculo la tarifa, entonces de pronto no voy a entender. Nosotros, volvámoslo a mirar acá, porque esto es importantísimo que quede claro, y es esto. Perdón, me fui para donde no era. Era el ejercicio, miren. Se calculó, tuvimos los ingresos y aplicamos la tarifa. A ver, aquí, en miren. Los ingresos fueron 800 millones de pesos. ¿Sí? El impuesto, yo les había mostrado el impuesto de renta o el componente simple, ahí serían 96 millones, ese sería el impuesto.
¿Qué hice? Multiplicar los ingresos por la tarifa que les mostré, el 12. Descuentos tributarios, aporte a pensión de empleados, 5 millones. El valor a pagar del simple serían 90 millones, pero en este caso yo estoy descontando el industria y comercio. Miren, el ICA del 966, 7 millones y el valor a pagar son 83,215 en este ejemplo. ¿Cuánto puedo descontar cuando presente mi declaración del simple como valores pagados? Pues voy a hacer esta misma operación, es como hacer una hoja de trabajo y sumo todos los componentes y voy a descontar los 83 que pagué. Allá también voy a tener en cuenta estos descuentos. Sí, señora. También, esto se hace en los anticipos. Por eso le decía, es hacer una hoja de trabajo sumándolas todas. O sea, aquí ¿cuánto estoy pagando? Esto es una bimestral, pues yo lo hice anual, pero si es bimestral es exactamente lo mismo. Aquí estoy diciendo, ¿cuánto pagué? En ese caso, 83 millones. Esos 83 millones son los que voy a trasladar a la declaración, pero también voy a trasladar a la declaración el descuento de industria y comercio, también voy a trasladar a la declaración el descuento del ICA, para que tenga ya. Y esto del descuento del ICA solo por este año y el año pasado, porque estamos presentando la declaración de ICA y como la pagamos, y se supone que en el simple está incorporado el impuesto de industria y comercio, pues entonces por eso es que lo tengo que descontar, hasta que realmente los municipios no reglamenten su participación en el simple. Dime. Sí, no, ya está claro de que había que declararlo. Y es con base, perdóname, le doy el fundamento, porque como yo sabía que esa pregunta iba a salir, entonces traté de decir, oiga, ¿y de dónde sale que tengo que, primero que soy sujeto a retención, porque de eso no hemos hablado. Aquí sucede en el simple otras cosas que hemos aprendido en la casuística. Una, no son sujetos de retención en la fuente. Y tampoco soy agente de retención en la fuente, salvo para los ingresos laborales. Soy agente de retención de IVA. ¿A cómo? Pues al 15% sobre compras que le hagan los responsables del IVA. Y de industria y comercio, entonces la gran pregunta era, ¿soy agente de retención de industria y comercio? Y muchos contribuyentes no hicieron la retención de industria y comercio, pero sí somos agentes de retención de industria y comercio, porque lo que dijo la norma fue lo siguiente, y esto lo van a encontrar en el decreto 1468, los invito a que lo revisen, porque fue todo lo que reglamentó el simple, y de una vez que han actualizado para el simple de este año. Entonces, ¿por qué eran sujetos de impuestos de industria? Porque eran agentes de retención. La norma decía, este 1468 modificó el 1625, que es el famoso DUR. A mí me amargaron la vida porque con ese decreto DUR, que más fácil aprenderse los artículos de la Biblia, porque es que es el 1.6542332, eso no se lo aprende nadie. Entonces, pero mire lo que decía, el 1.58.31 para que se lo aprenda. Dice, los contribuyentes del simple no estarán sujetos a retención en la fuente a título de los impuestos sustituidos. Entonces yo pasaba una factura a una empresa y yo les decía, no me hagan retención de ICA, porque dicen que no voy a ser sujeto. ¿Estamos? No me debían hacer retención de ICA. Entonces, ¿qué me debían responder a mí el contribuyente? Le voy a hacer retención de ICA, porque la norma dice, los contribuyentes del simple no estarán sujetos a la retención en la fuente a título de los impuestos sustituidos. Y el ICA no ha sido sustituido todavía en el simple, va a ser sustituido solo hasta que los municipios reglamenten su participación. Entonces, hasta que no exista reglamento, tendrán que hacer retención de ICA. Tendrán que hacer retención de ICA. Bueno,
Bien, ¿qué otras cosas tenemos? Entonces ya estamos claros que cuando se haga la declaración del simple, todas estas cosas que estamos mostrando acá me tienen que cruzar, también me las voy a tener que tomar. Dime. Claro, era el descuento anual, entonces el que era anual. Mira, la pregunta, pues nos detuvimos un poco acá porque es contando la experiencia y eso es lo que vale. ¿Qué pasa? Quien era bimestral, quien presentaba ICA bimestral, que ustedes saben que los de ICA, dependiendo de las 391 VTs del FU que les dio en el año anterior, son bimestrales si es superior a 391 VTs del FU, del impuesto a cargo. Entonces tienen que presentar bimestral. Si venía bimestral, pues lo venía aplicando en cada bimestre. Pero como este era el último recibo de anticipo del simple, ya dijimos que eran, se presentaron 6, y si yo soy anual, ¿qué tenía que descontar ahí? Pues mi impuesto anual. Ya, pero tocaba descontarlo, no había más. Tocaba descontarlo. Porque es que lo que dice pagado, pero dentro de la oportunidad legal. Porque me da la oportunidad también de decir lo siguiente. ¿Cuál es el aporte a pensión que les dije yo que podemos descontar? El aporte a pensión de los empleados. Pero algo más importante que trajo la ley es el efectivamente causado dentro del periodo y cancelado dentro de la oportunidad legal. Porque entonces, qué bueno, me voy a empezar a financiar y que efectivamente el trabajador preste, lo dice la ley, servicio en la empresa. Porque si no me empiezo a financiar a punto de la causación de la seguridad social, del aporte de pensión, y no estoy pagando a la UEPP el aporte de pensión y lo estoy recuperando no pagando el impuesto del simple. Entonces le está diciendo usted puede tomarlo del bimestre que se causó, claro, pero como esto no se paga, la pensión se paga en el periodo siguiente, en el mes siguiente, la del mes anterior, le dice siempre y cuando esté pagado dentro de la oportunidad legal. Entonces yo interpreto que de todos modos me la puedo tomar la causada. Lo importante es que la pague. Si no la llegase a pagar, pues es un problema que tendré que reconocer intereses. Pero son problemas, es que el legislador no alcanza a prever todo. Digamos que los contribuyentes prevén un poquitico más, pero porque están en la casuística. Y si tendrá que pagar los intereses de mora, porque como les dije, el simple no tiene sanción, porque no es una declaración tributaria. ¿Me ibas a preguntar algo? La retención del ICA, ahorita, claro, ahí como la estoy presentando. Entonces, mire, habrían varias posibilidades. A usted le descontaron la retención del ICA, y como dice el ICA pagado, usted no hace nada. Y realmente, ¿y mi interpretación cuál es? Cuando usted presenta su declaración de ICA del año, seguramente que se va a tomar todas las retenciones y le dio valor a pagar 0, valor a pagar, pero porque ya la pagó. Entonces, en ese momento se lo puede descontar en el último, que es el que estábamos haciendo ahorita. Eso fue lo que hicimos en el simple que venció este año. Por eso, esa es una interpretación. La otra interpretación que no me parecería mal, y es que como bimestralmente me están haciendo la retención o por todas, no me gusta mucho, ya le digo porque lo que estoy diciendo, yo me descuento de una vez el RETEICA sin haber declarado, pero tengo la certificación del RETEICA, me la descuento en el simple. Es lo que tú me estás diciendo, sin tener la declaración. Perfecto. ¿Ves? A mí no me parece que esté mal, porque ¿qué sucede si yo ni siquiera, vamos a pensar que yo ni siquiera son, ¿hasta cuántos salarios mínimos es que se tiene la obligación de declarar ICA? 80, que son como 66 millones de pesos. ¿Qué sucede si de todos modos me hacen la retención y yo no tengo que declarar? Pues yo tendría derecho a que pague el ICA, tendría derecho a tomármelo.
en cada bimestre de anticipo del simple. Entonces, mire que sigue siendo rentable, porque puedo ser del simple porque para las obligaciones de declarar renta son de 1.400 UETs, ¿cierto? 1.400 UETs, ya estoy obligado. Entonces puede estar obligado y puede pertenecer al simple y finalmente pues puede descontar su impuesto de industria y comercio que le retuvieron de una vez con la retención porque no va a presentar declaración de ICA. Bien, se declara bimestral e integra el impuesto de industria y comercio, integra los aportes del empleador a los fondos de pensiones, se conserva el beneficio que tienen los demás contribuyentes, estoy haciendo referencia aquí, a no pagar el aporte a la salud cuando el pago al trabajador no supere los 10 salarios mínimos legales mensuales, que eso es bueno por ambos lados, no se pierde ese beneficio. Aplica para la parte de anticipo. Bueno, esto todavía no lo estamos utilizando. Se no aplica el descuento, lo explico, pero no le paren mucha atención a esto. La última parte, el descuento no aplica para la parte del anticipo que corresponda al ICA. Esto que quiero decir yo, eso solo va a aplicar cuando realmente los municipios tengan determinado cuál es su componente del ICA. Por ahora, como no lo tenemos, y le está diciendo, mire, el descuento de la pensión no me puede tocar ese componente. Pero como no lo tenemos, o sea, no nos vayamos a enredar todavía con eso, que eso va a tener un procedimiento adicional. Dime. Porque es que tenemos el ingreso neto. Entonces, dice bruto, devoluciones y descuentos, pero es que no hay en dónde. Mira, aquí lo tengo, perdón un segundito. Aquí me está diciendo, ingresos brutos bimestrales, impuestos de ganancia ocasional. No, tiene razón. Está ingresos brutos bimestrales, ingresos por ganancias ocasionales, ingresos netos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Pero tendría uno que tomarlo porque es que definitivamente mi concepto ¿cuál es ahí? Si hubo una anulación, pues no fue que no hubo el ingreso. Y si hubo una devolución o una rescisión de un contrato, pues la operación, digamos que se anuló la operación. No, pero la verdad yo sí que considero que eso no puede ser. No puede ser porque entonces, suponte tú, no va a cruzar, claro, pero nada, no va a cruzar. Y no va a cruzar tampoco con el IVA, con la declaración anual de IVA. Tampoco va a cruzar. Sí, dime. Sí. No, lo que quise decir yo con los saldos a favor que se pudieron originar, la pregunta es así. La pregunta es que yo pagué tanta pensión de mis empleados que superé el simple. El componente simple, entonces me quedó un saldo a favor. ¿Qué pasa al año siguiente? Eso va a ser imputado, hizo su declaración simple. Estamos en octubre, hicimos la declaración del simple. Me originó saldo a favor, me siguió originando a favor y voy a iniciar con el otro simple. Ese saldo a favor va a ser imputado automáticamente al primer recibo electrónico de anticipo que vamos a presentar el año siguiente. O sea que eso, claro, ¿qué pasa? Tenemos una situación especialísima ahorita que vamos a empezar a presentar el simple. Vamos a presentar el simple, los de la ley 1943, que estamos en el simple y queremos continuar en el simple, lo único que tenemos que hacer es quedarnos callados, porque así lo dijo la ley, no haga nada, quédese tranquilo. Y entonces voy a decir que vengo con un saldo a favor.
Claro, pero viene arrastrando el saldo a favor. No, porque todavía no lo tenemos presentado en la declaración. ¿Listo? Bien. No, esto veo que sí ha tenido alguna acogida, o por lo menos se ha revisado el tema, porque quienes somos contadores, pues tenemos que estar involucrados en estas alternativas de tributación. Bueno, registra la DIAN régimen simple para inscribir contribuyentes de manera oficiosa al simple, básicamente. Integra en el 2019 el impuesto neto de renta, el impuesto nacional al consumo, el IVA en el grupo 1, porque es que en el grupo 1 sí decía en el 2019 los peluqueros, los minimercados, las tiendas, tenía un componente de IVA y le decía, lo único que decía la norma era que no podía tomarse ningún descontable. Ya para el 2020 dice, los del grupo 1 simplemente no son responsables del IVA. Entonces, don Norberto quedó excluido de IVA. Uno diría, pues sí conocen, yo creo que aquí todos conocen que es un señor que tiene un estilista muy conocido. Entonces, él quedó excluido de IVA porque está en el grupo 1, que son peluqueros, y el otro día pasé y realmente eso es en la novena, hacerle propaganda. Eso es calle 109, arribita de la avenida 19, eso es una mansión, son como 4 pisos allá de peluquerías y todas las cosas. Bueno, sabrán que yo no soy muy amigo de las peluquerías, pero decimos así, el hecho generador, pero lo vi de lejos y dice así nomás, la obtención de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio, esta regla, la obtención de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio, la regla del hecho generador es la que encuentran ustedes en el artículo 26 del Estatuto Tributario. Lo único es que aquí no voy a hacer la depuración que también esta mañana tuve la oportunidad de ver al doctor Marco Aurelio explicándolo con mucha suficiencia, que esa es otra regla de oro. Entonces, sí está diciendo, pero ahí sí definitivamente tendremos que pedir un concepto a la DIAN escrito, porque es que mire que uno a veces llama y desafortunadamente parece que contratan a gente como cuando uno llama a un call center, le dicen a uno unas barbaridades, las cosas más impresionantes cuando uno llama. Entonces, pero es que no tiene ni la menor lógica. Sí, el menú ha cambiado. Bueno. Luego dice, excluye las ganancias ocasionales que se depurarán como se depuran todas las ganancias ocasionales, que son para aquellos activos poseídos por más de 2 años. Habrá riesgo para los contribuyentes que vayan a vender activos poseídos menos de 2 años porque se irán a depurar por renta ordinaria. Tendremos que tener especial cuidado ahí. No se toman. Ya vamos a mirar el monto total, ni se toman. De quienes participan y en cada uno. La ganancia ocasional, siempre y cuando sea un activo poseído por más de 2 años. Bien, ¿quiénes pueden pertenecer al régimen? Ahí puse como referencia quienes en el año anterior no hayan recibido ingresos superiores a 80.000 OVTs, en el 2019 2.700 millones de pesos. Son cifras importantes que de todos modos estaríamos hablando de contribuyentes que están en un rango de clase media alta, o si no estamos diciendo que una clase alta en ese nivel de ingresos. Las personas jurídicas también que tengan ese nivel de ingresos, y las nuevas empresas pueden entrar perteneciendo al simple. Si entran perteneciendo al simple, pues van a hacer los anticipos bimestrales de acuerdo a los ingresos, pero si llegan a pasar de los ingresos, pues van a pasar al régimen ordinario. Puede suceder lo siguiente, y lo voy mencionando así porque son los, como se me va ocurriendo, porque es la casuística, y a veces uno aprende más ya cuando se pone a hacerlo, y por eso lo cuento. Para el simple será obligatorio pagar dentro del mes siguiente al vencimiento, o si no, la administración lo sacará del simple, con una sanción adicional, es que para el periodo siguiente
no va a poder participar en el simple. Entonces digo, no pagué, se me olvidó. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo hago si soy responsable del IVA y antes era anual? Y entonces que voy a seguir extemporáneo con las declaraciones de IVA. Entonces empieza uno a decir, ¿qué pasa acá? O qué pasa, como para estar en el simple, yo debo cumplir con todos los requisitos de los pagos de parafiscalidad, con los pagos de la UGPP, con los pagos de todos los impuestos nacionales y territoriales, y departamentales y municipales. Lo que dice la norma es que si usted es excluido del simple, tiene un mes para presentar todas las declaraciones sin sanción, pero liquidando los intereses de mora. Entonces tendría que presentar todos los bimestres de IVA o cuatrimestres, si soy cuatrimestral, dentro del mes siguiente al que existe un acto administrativo que me excluyó del simple. Esa sería la salida. Bien. Bueno, reglas generales de quienes no pueden ser sujetos o quienes son sujetos pasivos. Los socios de una o varias empresas inscritas para el cumplimiento del requisito de ingresos se consolidará la proporción en la participación en cada una. Si las personas están recibiendo ingresos no solo de una empresa, sino de varias, pues yo sumo todo para efectos de la participación del simple. Pero aquí yo creo que nos sale mejor, desafortunadamente vamos a tener los tiempos muy cortos, voy a tener que escoger las más importantes en cada uno de los temas, que yo sé que de todos modos vamos a salir, digamos que repasando todo lo nuevo de la 2010. ¿Quiénes no pueden participar? Que sería lo que más nos interesaría. No podrán ser sujetos pasivos las personas jurídicas extranjeras, los no residentes, las personas naturales que tengan un vínculo laboral, o sea que los asalariados no pueden pertenecer al simple, así estén desarrollando paralelamente una actividad comercial. Situación diferente con los pensionados. Entonces, el que es pensionado, a pesar de que la pensión en última se originó por una relación laboral que ya se terminó, realmente no es una relación laboral, sino es una relación prestacional, ese sí puede pertenecer al simple. Pero quien tenga una relación laboral, los empleados no podrán participar en el simple. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque aquí adicionalmente está diciendo que las personas naturales que desarrollen una actividad laboral, legal o reglamentaria, y más adelante vamos a ver otra filmina, que dice, o que en sustancia desarrollen un contrato realidad. Que un contrato realidad tiene todos los elementos de un contrato laboral. Entonces, el representante legal que no recibe sueldo de su compañía, pero todos los días va a la oficina, es decir, está desarrollando como si fuera un empleado de la oficina y está generando gastos de la oficina, que por ahí es donde le están pagando, digamos que su prestación de servicios, esos son los que refiere que no podrán pertenecer al simple. Sí, qué pena.